la verdadera oración genera pasión. Cuando, con todo respeto lo digo, pero para mí, cuando una persona, yo no le veo esa pasión por las cosas de Dios y esa pasión por los perdidos, yo le digo, no, 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 no. Con todo respeto, esta persona todavía no ha entrado en la dimensión del espíritu de oración, porque cuando Dios lo lleva, y eso es lo que quiero hablar esta mañana, hermano, ¿sabe por qué? Porque estamos viviendo un tiempo donde el tiempo no alcanza. El tiempo no alcanza. Y yo quisiera invitarles a que le prestemos mucha atención cómo estamos manejando el tiempo. Quiero decirles que son las 12, ¿no? Para los que almuerzan a las 12, tocó retardar, ¿no? Porque vamos a escuchar la palabra. Y esto le conviene y nos conviene a todos. ¿O no, hermanos? Claro, nos conviene a todos esto de la oración. Pero qué bueno que nosotros podamos entender en esta mañana que podamos entender la necesidad tan grande que tenemos de organizar nuestro tiempo. Ayer estábamos hablando, o antier, con los misioneros, de verdad. La falta de disciplina en la gente no deja que Dios cumpla grandes propósitos con ellos. Una persona que no tiene disciplina en su vida espiritual es una persona desordenada con el tiempo, y Dios no puede trabajar ni hacer cosas grandes con personas que no tienen una disciplina en su vida. A mí me movió muchísimo, y creo que eso cambió muchas cosas de mi vida de oración. Cuando el Salmo 90, que lo escribió Moisés, él hace una oración y dice: Señor, enseña de tal modo a contar los días. Vea que no dice las horas, vea que no dice los meses, no dice la semana. No, porque el día trae 24 horas y cada día trae su propio afán. Entonces él dice: enséñanos de tal modo a contar los días, que yo traiga al corazón sabiduría. O sea, ese enséñame a contar es un análisis de un alto en el camino que tiene que tener un propósito. Porque si hubiera dicho enséñanos de tal modo a contar los días y punto, ya. Pero mire que el Salmo 90, ese texto dice: enséñame de tal modo a contar los días, que yo, individual, personalizado, traiga al corazón sabiduría. Y yo quiero invitarle en esta mañana, hermano, a que usted mire cuánto tiempo. Retomo un poquito de lo del ayuno el primer día, pero como no estuvo esta hermosa asistencia, entonces lo comento esta mañana. Usted debe revisar de verdad cómo está orando y qué tanto está orando, porque cuando no hay una vida de oración, y gracias por este tiempo que me regalan, que será el tema de esta mañana, sobre la oración. Porque mire, el diablo, para enredarnos la vida de oración, es experto. Él es experto. El Señor dijo: velad y orad para que no entréis en tentación, porque a la verdad el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Hermanos, y si no oramos, nos vamos a morir espiritualmente. Si no oramos, es como dejar de comer. Usted deje de comer a ver qué pasa. Pero mire que cada 3, 4 horas el relojito biológico se está disparando pidiendo alimento. La oración alimenta el alma. La oración nutre el espíritu y nos da dominio propio sobre la carne. Entonces a veces andamos diciendo: es que el diablo, vea, hay cristianos que nombran más al diablo que a Dios, y por eso a veces el diablo vive bravo con los pentecostales. Es que, pastor, el diablo bravo. O sea, importante, ¿cómo me nombra? No. El diablo no tiene nada que hacer aquí, porque la Biblia dice: someteos pues a Dios, resistidlo y de vosotros huirá. ¿Amén o no, hermanos? Ahora también dice la palabra de Dios: no deis lugar ¿a quién? ¿Se da cuenta que el diablo no se mete si yo no le permito? Ese texto es lo que me da a entender. No deis. O sea, yo tengo que tener un dominio propio.
Y uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio. Entonces, cuando de verdad yo tengo un razonamiento espiritual, cuando yo soy una nueva criatura en Cristo, yo tengo que conocer la palabra. Yo tengo que conocer las armas poderosas para poder defendernos del ataque del enemigo. Porque si no las conocemos, dice el Señor, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y creo que hoy en día el diablo está enredándole de verdad la vida a muchos por la falta de oración. Dios mío, y pasan cosas. Y déjeme decirle que si usted en este programa, mi hermana y los varones que están aquí, de verdad no hace un análisis en su vida de oración y comienza a hacer cambios, usted va a ir de derrota en derrota, usted va a ir de fracaso en fracaso, usted va a ir de debilidad en debilidad, y va a llegar el momento en que usted va a terminar afuera. Porque el diablo comienza con poquito, pero no se queda con poquito. Él mete una cosita, mete otra cosita, mete otra cosita. Cuando está hablando de los jóvenes, dice, ellos se cansan, se debilitan y se caen. Escuche, ¿cómo comienza? Lo aplicaríamos para todo. Los cristianos, lo aplicaría yo esta mañana, se cansan. Viene el cansancio, viene la fatiga. Pero ahí en ese cansancio y en esa fatiga, entonces cuando estamos conectados con la oración, entonces Señor, tú das esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Fuerzas. Y mire que Dios da las fuerzas para vencer el pecado, fuerzas para salir adelante, fuerzas para poder estar en pie delante de la presencia de Dios. Entonces se comienza con un cansancio. Entonces cuando usted es que estoy cansado, es que mucho estudio, es que mucho trabajo, es que no me queda tiempo, y entonces creo que el cielo está lleno de email de los cristianos en las oraciones. Buenos días, Señor Jesús, gracias por este día. Y ahora, Señor, dame y bendice, miramos el reloj. Ay, me está cogiendo la tarde, me voy. Guárdame, Señor, que no me falte la comida, la ropa, el techo y plata. Oh, ya oré. ¿Usted cree que esa es una oración? Y por la noche entonces, otro email. Gracias, Señor, por este día. Ahora, Señor, bendice el sueño de la noche. En paz me acostaré, así mismo dormiré. ¿Usted cree, hermanos? Perdóneme la expresión. ¿Usted cree que vamos a tener una vida fuerte, conectada con Dios, con migajas de oración? No. Pero, hermana, es que yo no tengo tiempo. Es que yo no puedo. Lo que pasa es que tú tienes que hacer un alto en el camino. De pronto estás tomando otras cosas por avaricia. Hoy yo voy a dar con todo, ya me voy mañana, aquí queda el misionero. Yo siempre el último día de programa en España, en el Congreso de Mujeres, les dije, voy a dar el último hoy, aquí queda la verna y yo me voy, Dios les bendiga. Porque es que, hermano, vea, créamelo, esto de hablar de Dios, yo tengo un compromiso con Dios muy serio. Y me parece terrible, y parece que cuando yo quiero usar como la enseñanza con pañitos de agua tibia, es como un gemir del Espíritu que me dice adentro, no, di la verdad, porque se conoce la verdad y la verdad nos hará libres. Eso es como antiguamente, hermano, porque hoy en día los hijos se están desubicando tanto, porque estamos viviendo una liviandad en la crianza impresionante. Porque hoy en día en casa mandan los hijos. Ellos comen lo que quieran, ellos van donde quieran, ellos hacen lo que quieran. Y los papás están como obligados a los hijos. Pero antiguamente los padres criaban, los padres formaban. Y nos levantamos una generación que, a pesar de que se equivocaron y de pronto en su ignorancia, pero habían unas reglas y habían unas normas tan respetables que nos formaron de esa manera. Y lo que hoy en día somos es por las normas, por la crianza que nos dieron. Yo me acuerdo, Mariané, yo la conozco desde muy muchacha, sus padres, en esa forma en que criaron sus hijos, y todos estos muchachos están en el ministerio sirviendo a Dios. Es que cuando hay disciplina, cuando hay normas, hay bendición y la vida será más feliz. ¿Por qué, hermanos? Porque si no tenemos esas disciplinas, vea, y hay hogares de verdad que parece que no saben para dónde van. Y el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve.
Y en la casa la gente vive como loca, el papá como desubicado, todo es problemas, todo nada le gusta, todo le pone pero, la mamá está amargada, está resentida, los hijos pelean y esa casa está de locos. Pero por favor, el día domingo agarramos la Biblia y vamos para culto. ¿Qué estamos haciendo? Que Dios nos ayude y nos libre de caer en un espíritu religioso. Hermano, yo tengo que aprender a vivir afuera como estoy y comportándome aquí. Y si no a esto, Dios le llama hipócrita. ¿Y sabe qué dice la Biblia? El hipócrita no estará delante de mí. El hipócrita, la palabra hipócrita en griego quiere decir careta. Careta, máscara. Nosotros no podemos ponernos máscara. Nosotros no podemos ponernos careta. Nuestro Dios es transparente. Y la iglesia que se va a llevar para el cielo tiene que ser transparente, porque Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Dale un aplauso a la gloria de Él. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Para los cristianos, orar debe ser como respirar. Escúcheme. Si usted viene a la iglesia y no ora, usted no ha experimentado las profundidades de lo que Dios quiere que usted sea. Y entonces, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, usted se desanima porque su casa está fundada en la arena. Y entonces cualquier cosita lo debilita, cualquier cosita lo disgusta, nada le agrada, por todo critica, por todo pone pero, porque su casa está fundada en la arena. ¿Por qué? Porque no hay oración. Tal vez hay alguien aquí que sí es el culto, y gloria a Dios que vienes al culto, y hay que seguir viniendo al culto. Pero la vida cristiana no es simple, no es solamente el venir a un culto. Nosotros necesitamos aprender a tener una intimidad con Dios. Es más, a veces encontramos cristianos que su vida de oración es mientras está en el culto. Entonces como ella ora, como él ora, entonces me animo y levantamos los brazos y gloria a Dios y oramos todos juntos. Pero San Mateo el capítulo 6, me gusta cómo Mateo responde, porque San Lucas 11, los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar, y Lucas da una respuesta, da el Padre Nuestro como la base fundamental de la oración. Pero me gusta mucho cómo responde Mateo 6, porque dice: y cuando ores, o sea, es como unirlo a cuando los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Entonces Mateo 6 es una unión de San Lucas 11, cuando dice: y cuando ustedes oren, mire cómo comienza: busquen un lugar secreto, para que vuestro Padre que está en lo secreto os recompense en público. Y en esos mismos versículos: y cuando oren, no sean como los hipócritas. Qué fuerte, pero lo dice Dios, no lo digo yo, léalo, la palabra. No sean como los hipócritas. ¿Por qué Jesús usó esa palabra? Porque resulta que en ese tiempo habían unos cuantos hipócritas. Entonces cuando Jesús, ellos no estaban orando, ellos no estaban buscando las cosas espirituales, pero cuando veían que Jesús venía, entonces comenzaban a orar en las esquinas. Hey, oremos para que el Señor nos vea. Y comenzaban a levantar las manos y comenzaban a orar para que Jesús tomara un concepto de ellos. Oh, pero qué equivocados, porque Jesús los conocía, Jesús sabía. Entonces Él dijo: no, yo tengo que dejarle escrito a mi pueblo, los que van a leer mi palabra, los que me van a seguir en el mundo entero, yo tengo que enseñarles que no sean como los hipócritas que oran, que aman, escuche, aman el orar en las esquinas y en las sinagogas para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya ellos tienen su recompensa. Y ahí mismo en Mateo, lea en familia la palabra. Vea, hermano, hermana, comience a involucrar su familia en espacios de oración. Comience a involucrarla poco a poco, porque usted está criando a esos hijos. Y si esos muchachos crecen con vacíos espirituales, cuando lleguen a la adolescencia,
Ahí es donde usted se va a dar cuenta. Si ese muchacho no está cimentado en la oración y en la palabra, se le fue al mundo. Porque es el cambio hormonal. Yo no voy a enseñar crianza de hijos ahora, no es el tema. Pero quiero que entienda esto. Cuando llegan a la adolescencia, ahí es donde uno se da cuenta que crió. Las hormonas, la búsqueda de identidad, el querer probar mundo, es una lucha. El ambiente en los colegios. Y si ese pobre muchacho no tuvo una mamá de oración, si en esa casa no se oró, si en esa casa no se buscó a Dios, el diablo dice: vea, este es presa, este lo tengo ahí lo tengo para llevármelo. Y muchos testimonios he escuchado de muchachos que se desubicaron en la etapa de la adolescencia porque no habían raíces de la oración y la palabra en la casa. Yo pude haber tenido algunas equivocaciones con la crianza de mis hijos. Los padres de Marianet pudieron tener otras equivocaciones porque uno no estudia para ser padre y madre. Pero creo que una de las cosas que fundamentaron nuestros hijos es que en la casa no faltó oración, en la casa no faltó palabra. Vean, hermanos, mis hijos aprendieron a predicar en casa. Mi hijo varón aprendió, y yo le doy gloria a Dios. Por eso digo, no madre perfecta jamás, pero sí en mi casa hubo algo, en mi esposo y yo, una armonía y una comunión que en nosotros no podía faltar. La palabra en la casa, lo llevábamos alrededor de la cama y comenzábamos a cantar. Mi hijo aprendió a tocar batería en las tapas de las ollas. Eso sí, quedaron así, me la tañó todas, pero ella aprendió. Mi hijo aprendió a servir a Dios. Ay, mis hijas aprendieron a predicar, porque nosotros les poníamos, sacábamos balotas y les decíamos: bueno, vamos a hacer el culto familiar, pero aquí hay unas baloticas. Aquí sale quien dirige, aquí sale quien canta las alabanzas, aquí sale quien predica 10, 12 minutos. Y las revolvíamos, hacíamos una oración, y cada uno desde pequeños sabía que tenía una responsabilidad del servir a Dios en esa parte. Y yo le doy gracias a Dios. Y después de que crecieron, y cuando yo veía mis hijas sirviendo a Dios, mi hijo sirviendo a Dios, yo decía: Dios, valió la pena instruirlos. Porque cuando la Biblia dice: instruye al niño en su camino, porque cuando fuere viejo grande no se apartará. Se perderán algunas batallas, pero la guerra no se pierda. ¿Por qué? Porque están cimentados en la roca que es Cristo, la palabra y la oración. Pero hermanos, ¿cómo le vamos a enseñar a que nuestros hijos oren si papá y mamá no oran? Hay hogares hoy en día que parecen salas de internet. El papá con un aparato, la mamá con otro aparato, y cada hijo con un aparato. Ay, pero cuando hay un culto misionero, ay, yo quiero que mi hijo sea un predicador en Curazao. Yo quiero que Dios tenga la posibilidad de que mi hijo con ese pasaporte holandés se vaya a Holanda. Y qué bendición yo poder escuchar que mi hijo va a servir a Dios. Y quiero motivar a los padres. Estamos necesitando hacia el futuro formar esas generaciones. Ya nosotros nos estamos envejeciendo. Ya nosotros estamos prácticamente como en esa recta final, o a lo menos yo. Pero necesitamos que se formen esos muchachos, esas muchachas con visión, con pasión. Pero usted, papá, usted, mamá, tiene la responsabilidad delante de Dios de formar esos hijos para Dios. Y a veces escuchamos, cuando de pronto escuchamos a algún predicador: ay, qué bueno yo tener un hijo que predique así. Ay, qué bueno yo tener una hija. Y claro, son buenos deseos, pero esos hijos, esas hijas, hay que formarlos, hay que enseñarles. ¿Y quién mejor? ¿Tú te puedes conformar que el que enseña es el maestro de escuela dominical? ¿Y cuántas veces le soltamos la formación espiritual a la escuela dominical? ¿Y cuántas veces los niños están, cuánto tiempo pasan ellos en la iglesia, en la escuela o en el hogar? Piensa por un momento, en el hogar. Ellos duermen en el hogar. Ellos viven en casa. En la escuela van todos los días cierto tiempo. Y en la iglesia vienen cuando hay el culto. Y la enseñanza es el día domingo en la mañana. Pero usted lo tiene todos los días. Y aproveche. Ahora que nosotros estamos viviendo el nido vacío, cada hijo en cada lugar. Qué lindo saber que en las noches este par de viejos podemos decir: en paz me acostaré, así mismo dormiré, tranquilitos, porque sabemos que cada uno de ellos está en su lugar con sus esposos sirviendo a Dios en el ministerio. Esto es hermoso, saber que no están perdidos. Créamelo, que yo no hubiese y no serviría
para ver un hijo en el pecado, no serviría para ver un hijo borracho, no serviría para ver un hijo drogadito. Es más, cuando mi hijo estaba tan grave, yo le dije: Señor, yo la tengo clara y tú me conoces, que si mi hijo tú no lo quieres sanar, bueno, tú eres Dios, hace lo que quieras con que quieras, pero yo prefiero, y mis hijos lo saben, ver en un ataúd un hijo salvo y no un hijo en el mundo perdido, vuelto nada. Pero para ello se necesita tener una oración y una conexión con Dios. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor, alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Escuche esto. En cuanto a la respiración, la atmósfera en la que ejerce presión a nuestros pulmones, esta presión hace que tengamos que respirar. Nosotros no decimos: ay, yo voy a pensar, respiro o no respiro. No. Dejemos de respirar. Mire ustedes cuando lo de la pandemia, hermanos, la gente que perdía el oxígeno, la gente que no podía respirar. Ahora que me dio esa bronquitis tan terrible en España, el misionero, porque había madrugadas que yo sentía ese pecho que me hervía y yo era: ay, poder en Jesús. Y hubo un momento que me acordé, porque el hermano Zúñiga, uno de los primeros pastores, murió precisamente en España en un invierno terrible del corazón, de los pulmones. Y esa madrugada que yo estaba como con dificultad de respiración, se me vino a la mente. Yo dije: ay, Señor, ¿será que me voy a morir como el hermano Zúñiga en este país? No, Señor, yo no me quiero morir todavía, yo quiero hacer un poquito más. Y entonces al otro día mi esposo me dijo: yo te veo mal, Marina, yo te veo que tienes problemas en la respiración. Le dije: sí, papi, yo estoy mal. Entonces el misionero dijo: no, vámonos a un hospital donde un hermano hay un doctor colombiano, un hermano, vamos a llamarlo y vamos, porque para no llegar a cosas peores. Inmediatamente entonces atacaron los bronquios y me mandaron unos inhaladores. Digo: ay, gracias, Señor. Y una de las cosas que yo le digo a Dios todos los días cuando me levanto en la oración: Señor, gracias por poder respirar, porque cuánta gente está conectada en aparatos para poder respirar, y usted y yo podemos respirar gratis, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Pero qué bueno, mis hermanos, poder entender en esta mañana que así como necesitamos respirar, necesitamos orar. Que usted haga de la oración algo extraordinario, algo indispensable. Que usted se analice esta mañana ¿cómo está orando? ¿Cuánto tiempo está orando? Pero ¿cuánto tiempo se le está yendo en el trabajo? ¿Está ganando buena plata? ¿Suelta un turno? ¿Agarra otro? ¿Cuánto tiempo se le está yendo en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo se le está yendo de pronto descansando, paseando? Es más, la Biblia dice: todo tiene su tiempo. Pero si usted no está sacando tiempo para orar, hermano, usted se está muriendo espiritualmente. Su casa se está muriendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque cuando hay oración hay poder. Cuando hay oración hay victoria. Cuando hay oración hay bendición. Cuando hay oración hay armonía, hay comunión, hay paz, hay tranquilidad. Usted puede vivir los momentos más duros. Yo recuerdo, miren, hermanos, estaba mi hijo ya a punto de irse con el Señor en Houston, y mi segunda hija no pudo ir porque estaba hospitalizada recibiendo yodoterapia por otro cáncer aquí. Y los hermanos en la iglesia decían: ay, nuestros pastores tan fuertes. Yo les decía: esto no es humano, esto viene del cielo. Esto viene del cielo. Y mientras estábamos enterrando a nuestro hijo, nuestra hija en esa condición, pero yo me acuerdo, yo no tuve que tomarme una pasta para dormir. Ese día que mi hijo falleció, se fue con el Señor, yo estaba en la clínica ahí con mi nuera, con mi nieto, y entonces ya se lo llevaron. Sí, lloré, claro, yo soy humana, pero que me desesperé, no. Estaba cansada, llegué a la casa, comí. Yo no recuerdo en 2 años y medio que mi hijo estuvo con ese cáncer. Yo no recuerdo, hermanos, que algún momento yo haya dejado de comer por la tristeza, a no ser que estuviera en ayuno. De resto no. Yo hice de Dios mi paz, yo hice de Dios mi tranquilidad. Yo le creí a Dios cuando la Biblia dice: echando. Esa palabra echar es
expulsar, es botar. ¿Por qué encontramos cristianos? Estoy ansioso, estoy deprimido, estoy desesperado, estoy angustiado, no me hallo. Claro, si no hay oración, no te vas a hallar. Si no hay oración, te vas a desesperar. Y déjame decirte algo: personas que han caído en estados de depresiones. ¿Por qué? Porque, hermanos, antes está comprobado, es lo que yo he leído, no sé si esté bien, Mariana me lo dirá, pero está comprobado que antes de que una persona psicológicamente entre en un estado de depresión, tiene que haber pasado 3 semanas de profunda tristeza. Entonces yo pregunto, ¿y qué pasa con el cristiano? Porque yo tengo que llegar a la 4ª semana a caer en un estado de depresión, cuando tengo uno que dice: invócame en la hora de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Que el Señor en esta mañana derrame espíritu de oración en Curazao. Aleluya. El que conoce el secreto de la oración sabe que orar es acertar. Me gusta esa palabra cuando la estaba escribiendo. Es acertar. Sabe que orar es dar, escucha, directo al punto. Cuando tú oras, tú eres mucho más efectivo, tú eres mucho más poderoso y aciertas más a las cosas y a las decisiones que vas a tomar. Escúchame esto. Siempre miramos la historia de Noemí y bueno, también Dios a veces convierte las situaciones en bendiciones porque Él es Dios y trabaja como quiera. Pero yo le quiero decir algo. Cuando Noemí escuchó que Belén, porque ahí habla más de ella que de él, no sé por qué causa, si de pronto tenía ella más influencia, no sé. En fin, en todo caso, dice que Noemí, su esposo y sus hijos, dice que Belén, que quiere decir casa de pan, cayó en una situación y en una crisis económica. Dice, y había hambre en Belén. Mi pregunta es, ¿por qué la hermana Noemí, por qué su esposo no cayeron en cuenta que a veces cuando el Señor permitía la hambruna era como una manera de castigo, porque había desobediencia, porque adoraban otras imágenes? Entonces cuando perdían la presencia de Dios, perdían el rumbo. Los enemigos se levantaban, hacían cosas como en los tiempos de los jueces, en los tiempos de Débora, que el pueblo sembraba y el enemigo venía y les dañaba todo. ¿Por qué? Porque se apartaban de Dios. Entonces en ese momento, mire usted que Noemí no tuvo discernimiento. Vámonos corriendo, vámonos para Noemí. Noemí quiere decir lugar de muerte. Qué fuerte el significado. Belén, casa de pan. Pero el otro lugar, Moab, quiere decir lugar de muerte. Vámonos para Moab. Salieron corriendo. Yo no encuentro que Noemí hubiese dicho: vamos a orar, vamos a pedir dirección de Dios. Más bien Dios nos quiere usar aquí para pedir perdón, para pedir misericordia. Porque cuando el pueblo fallaba, siempre Dios levantaba a un hombre, levantaba a una mujer, a alguien, como levantó a Débora. Noemí, ¿por qué no se dejaría levantar? No, se desesperó. Mis hijos, el futuro, la ropa, la comida. Noemí se le olvidó que tenía al Dios dueño del oro y la plata. Noemí se le olvidó que tenía al poderoso, al grande, al que abrió el mar en dos. A Noemí se le olvidó que el Señor es el grande, el único, el dueño de todo en el mundo. ¿Por qué? Porque no buscó a Dios en oración. Ni su esposo hizo nada, ni ella tampoco. Bueno, ustedes ya saben la historia. Llegaron a Moab. ¿Y qué pasó allí? Se mueren sus hijos, luego su esposo, se murió toda la familia. Hombre, que a uno se le muera un ser querido, bueno, eso es tremendo. Sí, eso duele, somos humanos. Pero que le mueran los 3 hombres de casa a la vez, los 2 hijos y el esposo, eso es muy fuerte. Por eso cuando ella decide regresar de Moab a Belén, ella venía con una túnica negra. Y
para que vea que tampoco ni plata pudo conseguir allá. Venía con una pobreza tremenda, con una túnica toda empolvada. Y cuando la conocían mucho las señoras de Belén, hey, comenzaron y salieron. ¡Noemí! ¡Llegó Noemí! Porque parece que era una mujer reconocida. Y de pronto, de lo más profundo del corazón de ella, dice: no me llamen Noemí, llámeme Mara. Y la gente dijo: vea, está pobre, no solamente está pobre, sino que vea, se chifló, porque Mara, Noemí, ¿de dónde sacó eso? No, es que el Todopoderoso se levantó contra mí. Y cuando tú lees ese texto dirás: oye, pero Dios se levantó contra esa pobre mujer, una pobre viuda, una pobre que se levantó. Lo que pasa es que cuando ella dice el Todopoderoso se levantó contra mí, es porque ella sintió en su corazón y en su conciencia que lo que sucedió es porque ella no buscó la voluntad de Dios ni hizo las cosas como tenía que ser. Ahora usted me dirá: pero hermana, ahí vino lo de Ruth, todo eso. Sí, está bien, pero también Dios se inventa y hace cosas porque es creador, porque es maravilloso, y había podido introducir a Ruth para cumplir un propósito, pero las circunstancias, estoy hablando de la situación y las circunstancias de Noemí, que nos tiene que enseñar hoy que nosotros no podemos salir como loquitos tomando decisiones. Vea, a mí me llama mucha gente, o me escriben porque ya no contesto llamadas por cuestiones de salud. Hermana, yo me quiero ir para España. Hermana, yo me quiero ir para Italia. Hermana, yo me quiero ir. Le digo: vea, mi reina, váyase para donde quiera después de que se haya sacado un tiempo de oración y ayuno, y pídale permiso al Señor, porque Él es su Señor, Él es su Dios, Él es el que conoce el pasado, el presente y el futuro. Si Dios le dice que se vaya, váyase, porque cuando uno va con el Señor y en su voluntad, eso uno va en semáforo verde, segurito. Oiga, mis hermanos, pero irse uno en contra de la voluntad de Dios, vea, eso es como meterse en un semáforo rojo, se estrella por toda parte. Bueno, Dios es bueno y le arregló el futuro a ella, pero había podido evitarse esa desgracia familiar por tomar decisiones fuera de tiempo. Hay una parte del Padre Nuestro que yo quiero que usted la entienda. Una de las peticiones del Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro es la base fundamental de la oración. Cuando los discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar, entonces la primera petición es: venga tu reino. O sea, establece tu reino en la tierra. Ojalá, iglesia de Curazao, manejen esa petición en programas de oración, de ayuno. Cuando vayan a hacer las refanes, cuando salgan por ahí, hagan caminatas de oración, hagan caminatas. Estos días que estuvimos en Austria visitando al hijo del hermano Marcos, que está como misionero, yo estoy contactándome con la esposa, porque ella es muy joven y le estoy dando algunos consejos. Anoche nada menos le escribí, saqué un momento y le mandé un audio. Y ella me decía: hermana Luz Marina, Lady, me decía: hermana Luz Marina, con Papo estamos haciendo algo. Hacemos ayunos y luego nos vamos por todas esas calles. Todo lo que pisare la planta de nuestro pie será vuestro. Pídeme y te daré como herencia a las naciones, como posesión tuya los pueblos. Y ayer ya estaban bautizando una austriaca para la gloria de Dios. Y en ese mar estaba lleno de austriacos. Claro, hay que tomar autoridad porque las almas son de Dios, la tierra es de Dios. Que esa persona está endemoniada, que esa persona no cree, no importa. El diablo lo tendrá posesionado, pero Jesucristo lo libera porque le pertenece a Dios, así esté como esté. Pero la segunda petición es: hágase tu voluntad. O como tengo por ahí en un taller de intercesión: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Mire, yo creo que si los cristianos, lo he dicho, que si los cristianos del siglo XXI nos hubiesen puesto a escribir el Padre Nuestro, la primera petición que habríamos escrito es: el pan nuestro de cada día. ¿O no? Estoy equivocada. ¿Lo hubiera escrito yo sola o ustedes me hubieran ayudado? Porque cuando nos arrodillamos, venimos con un canasto. Señor, aquí vengo, llénalo de comida. Échale pescadito, échale pollito, encímame, Señor, un dinerito, y dame. Léete San Mateo el capítulo 6, que dice
que cuando oremos no nos afanemos qué hemos de comer, qué hemos de vestir, porque el Señor cuida de nosotros. Y San Lucas está diciendo: las aves del campo no trabajan ni hilan, y el Señor cuida de ellas. Ni aun Salomón, con toda su belleza y esplendor, se vistió como uno de los lirios del campo. ¿No valéis vosotros más que ellos, hombres de poca fe? Mi Dios suple. ¿Y sabe qué dice un salmo? Sino que no recuerdo qué salmo es, tengo que volverlo a buscar. Me lo encontré en plena pandemia. ¿Y sabe cuál es? El Señor le da la comida a los que le temen. Oye, qué belleza. Entonces, ¿cuál es el secreto para tener la bendición? La obediencia. Y Deuteronomio, en los últimos capítulos, está diciendo: si oyeres mi voz, si guardares mis mandamientos, si obedecieres a mi palabra, bendito tu entrar, bendito tu salir, bendita tu canasta, bendito tu aljaba. Todo donde pusieres la mano será bendito. O sea que cuando uno obedece la palabra, Dios manda la bendición. Yo creo que todos, en algún momento dado de la vida, nos vemos en una circunstancia. Nosotros estábamos en Bolivia, demasiado joven. Yo imaginé 17 años. Y a los 18 años fui mamá, porque en ese tiempo uno pensaba que si no se embarazaba rapidito era estéril. O a lo menos yo pensaba. Estoy hablando de hace 52 años, 53. Y entonces pasó un mes, yo no quedé embarazada, 2 meses. Y yo un día le dije: Reynel, será semejante muchachita, una cosita y chiquita. Chiquita, flaquita y tan joven. Yo le dije: Reynel, ¿será que yo soy estéril? ¿Por qué, mija? Papi, vamos a cumplir 3 meses de casados y yo no... No, Marina. Y como quien dijo el Señor, cuarto mes embarazada. Pero claro, cuando mi niña nace, estábamos en una condición económica. Yo le doy gracias a Dios porque Dios ha bendecido la iglesia en Colombia, y nuestros misioneros hoy en día económicamente están bendecidos porque la iglesia ha crecido y Dios cuida de los misioneros. Ay, hermano, pero el tiempo que me tocó a mí me tocaba lavar la ropa en la capital más alta del mundo, 4.000 metros sobre el nivel del mar. Esto se me pelaba. A mí me tocaba en pleno embarazo salir caminando por unas pendientes así, vomitando por la calle para ir a hacer un culto. Yo supe lo que fue acostarme en una cama amarrada con un lazo porque la había dejado el misionero anterior porque no había más. Yo tuve una suculenta sala. La mesa central era una caja de esas de tomate, de uva. Entonces, como yo tenía un matelito que me habían regalado antes de irme, la decoraba. Y 4 sillitas, las 4 bien amarradas. A Dios gracias que era flaca, porque si hubiera sido el pesito de hoy en día, se van al piso. Entonces, claro, entonces nace nuestra hija. Resulta que viene cesárea. Habíamos ahorrado un dinerito para un parto normal. Y resulta que la niña nació por cesárea, 30 horas de los dolores. Bueno, todo un historial. Tocó cesárea. ¿Cuándo salí? Ay, pasan la cuenta. Mi esposo estaba aprendiendo a tocar acordeón. Tocó venderlo. Estábamos trabajando en medio de la cultura indígena. Ni un peso por ninguna parte. Entonces, ya. Y llegué a la casa. Ay, hermanos, y vea una tremenda dieta. Caldito de cebolla machacada con sal. Y yo hacía de cuenta que eso era caldo de gallina. Pero no me salía leche materna. Y al segundo día le dije: Señor, yo le daba agüita con canela a la niña en teterito. Y como al segundo o tercer día le dije: Señor, no hay leche materna. Está bien, mi agüita con sal y cebolla. Hubiese querido gallinita, es verdad. Pero bueno, Señor, a lo menos regálame para un tarrito de leche para esta bebecita. Era mi primera bebé. Entonces mi esposo me dice: mija, yo voy a ir a dar una vueltica al correo. Y no era el tiempo en que enviaran el dinero. El poquito dinero que enviaba, lo enviaban por acá 2 meses. Y no enviaban más, era porque no había. Cuando mi esposo vaya, allá en Bolivia llaman casilla, abre la casilla de correo. Cuando encuentra el hermano Luis Carlos Fontalvo, misionero de Canadá. El día que estaba naciendo mi hija, alguien le regaló unos dólares, y cuando tuvo esos dólares en la mano, el Espíritu Santo le habló y le dijo: manda $20, tiene mucho dinero, mándale $20 a los Galvis ya, porque lo están necesitando. Cuando mi esposo llega ya a la casilla y la abre, estaba ahí el chequecito con $20 enviado por un misionero que Dios le dijo: envíelos, porque ese es Dios. Cuando tú eres fiel, cuando tú caminas
caminadas con Dios, la Biblia dice: mi Dios pues suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Bendito sea el Señor. ¿Quién nos ha dicho a nosotros? Porque yo sí quiero hablar un poco. ¿Qué pretende Dios con la oración? A ver, para que tengamos cuidado cómo la manejamos. Claro, el Señor nos habla, sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, eso lo sabemos. Pero nosotros tenemos que tener una mentalidad espiritual y sabia para saber qué es lo que Dios quiere, cómo quiere Dios que oremos. Claro que eso hay que saberlo. Por eso los discípulos dijeron: no, estamos en cero pollito, enséñanos a orar. Porque es que esa base fundamental del Padre Nuestro, hermanos, esto es un potencial para aprender a orar. Oiga, ¿quién nos ha dicho a nosotros, hermanos, que tenemos que andar, perdón la expresión, como unos limoneritos detrás de Dios? Dios, comida. Nosotros no somos limoneros. Nosotros somos hijos del Rey, somos príncipes. Y un buen padre, su hijo no tiene que estar diciendo: papá, cómprame. No, 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 no. Inclusive he conocido una pareja en Colombia. El matrimonio no funcionó, pero él, como padre excelente, 2 millones de pesos mensuales por sus hijos. Aparte de eso, atenciones, llevándolo a un lado, llevándolo al otro. Porque un buen padre dice: no, mis hijos primero. Trabajo, lucho, mis hijos, cumplo con Dios y luego mis hijos. Un buen padre. Porque un mal padre hay que demandarlo a bienestar familiar, hay que ponerle abogado. Hermanos, yo quiero que entendamos en esta mañana que tenemos el Padre perfecto y que en esta mañana Él nos dice que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Ahora, ¿cuánto tiempo estamos gastando? Porque una cosa es invertir y otra cosa es gastar. ¿Cuánto tiempo estás gastando en oración pidiendo cosas materiales? Y cosas materiales, y cosas materiales, y cosas materiales. Pero ¿cuántas tiempo estás, escúcheme la diferencia de palabra, cuánto tiempo estás gastando pidiendo cosas para alimentar el yo, para alimentar el ego, para alimentar la carne, para alimentar todo lo de esta tierra? ¿Cuánto estás gastando? Pero escucha el juego de palabras para que me lo entiendas. ¿Cuánto estás invirtiendo en la oración para enriquecer tu espíritu? Para enriquecer tu relación con Dios, para santificarte más, para aprender a doblegar esa carne. Hermano, el enemigo más grande de la oración es tu propia carne. No andemos buscando culpables, que mi mujer tiene la culpa, mi marido, mi hijo, mi papá, el líder. No, 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 no. Es nuestra propia carne. La carne no quiere orar, la carne no se quiere humillar, la carne no se quiere postrar, la carne mandada a enterrar. La carne es orgullosa, es altiva, le gustan los honores. Pero Pablo dijo: y cuando ores, lo leímos, ora en el espíritu, porque Dios no es carne, Dios es espíritu. Dice Efesios el capítulo 6, el verso 18. Y cuando ores, ora en el espíritu, porque hay una lucha de la carne contra el espíritu. La carne se rebela, la carne pelea, la carne se enfrenta, la carne está desanimada, la carne es orgullosa, es vanidosa. Pero está la otra parte, que es el espíritu. Ese espíritu dice: sí, hay que orar, hay que clamar, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ese espíritu quiere la presencia de Dios, ese espíritu quiere santidad, ese espíritu quiere consagración, ese espíritu quiere vivir para Dios, ese espíritu quiere evangelizar. Entonces estás entre la carne y el espíritu. Pero cuando tú aprendes a orar para traer tus debilidades, tu carnalidad a la presencia de Dios, el espíritu va subiendo y la carne va bajando, porque la carne mata al espíritu o el espíritu mata a la carne. ¿Qué quieres esta mañana? Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. ¿Sabe yo qué le digo al Señor? Perdone que cuente de pronto algunas experiencias para ayudar. Yo le digo: ¿sabes qué? Cuando me equivoco, porque soy humana, me siento mal,
por la falla, la equivocación. Y luego que me arrodillo le digo, ¿te das cuenta, mi Señor? Porque tengo que depender más de ti, buscarte. Porque la carne a veces tira. Por eso, Señor, aquí te la traigo. Y sabes, a veces yo le digo, mírala, Señor, ahí te la entrego. Doblégala, domínala, Señor. Dame fuerzas, ayúdame para renunciar a la carne, para renunciar a aquellas cosas. Y si usted se atreve a decirle al Señor, como lo hizo Jacob esa noche, ¿cuál era el problema que Jacob tenía? Era grave. Uy, pero Jacob, ¿cómo así? Usurpador, ladrón. Pero Dios te bendice, porque mira el ganado, mira las propiedades. Eres rico. Hasta 2 mujeres tienes. Estás en lo máximo. Dios te bendice. Y Dios lo bendecía. ¿Sabe por qué? Porque venía del árbol genealógico de Abraham. Y Dios dijo a Abraham, en ti serán benditas las naciones. Y era el nieto, nada menos y nada más que del padre de la fe. Pero había una situación que Jacob tenía con Dios que no la había arreglado. Ve, hermano, si usted tiene alguna situación en su vida y no está derechito, va a llegar el día en que Dios te va a confrontar. Y ojalá que te confronte por las buenas. Hermana, ¿a qué se refiere? Y no te confronte con una reprensión. Y quiero contar algo. Mi padre se apartó del Señor. Duró apartado. El papá de Marianela asistía allá. Duró apartado. Pero cuando una persona se aparta, ¿sabe qué dice la Biblia? 7 demonios se apoderan de ella. Y el postrer estado es peor que el primer estado. Es fuerte. Por eso nunca te vayas de Dios. Nunca te apartes. Cuando tengas una prueba, una lucha, vete a este altar, tírate. Grita, gime, haz lo que quieras, pero yo no me puedo ir. Yo no me puedo ir porque el diablo te agarra y te vuelve nada. Y nosotros orando, mi papá más o menos manejaba una economía, no era rico, pero vivía. El Señor le quitó el dinero. Mi esposo tenía que mandarle mensualmente por no sé cuántos meses para pagar el arriendo. Y cuando orábamos, Dios nos decía, es que lo estoy apretando porque por las buenas he luchado, que vuelva, que se consagre, que dé el pecado. ¡No quiere! Y yo, bueno, Dios sigue trabajando. A mí lo que me importa es mi padre salvo. Vea, sin embargo, Dios tan bello. Volví a recuperar el negocio. Pero mi papá persistía en el pecado. Un día desapareció mi hermano, escuche. Yo perdí un hermano. Se desapareció en Colombia. Nunca supimos de él. Y sabe que me dijo, Dios, tuve que permitir la desaparición del niño mimado de tu padre, el menor, el consentido, para que como precio, para que tu padre regrese, se salve, porque se reconcilió y a los 3 años se fue con el Señor. Pero perdimos a mi hermano porque era la ñaña de sus ojos, lo quería. Y se desapareció, se lo llevaron. Mi papá era como loco. Hermano, mi papá no se hallaba. Mi papá iba a la morgue. Mi papá escuchaba que un muerto por el río La Vieja salía a la madrugada, como loco, como loco. Pero esa locura que tuvo lo llevó a reconocer que él era el que había, perdón la expresión, pero es como, yo soy muy castiza, como que había empujado a Dios a que le permitiera eso. Porque cuando tú te bautizas en el nombre de Jesús, hermano, cuando tú te bautizaste, esto no es un juego, esto no es pertenecer a una religión, esto no es la iglesia pentecostal unida, es que Dios te separó para llevarte al cielo. Y cuando tú no miras las cosas como Dios manda, entonces como ya llevas el sello, ya tiene el sello el Señor, tienes que andar derechito. Y hermana Luz Marina, pero es que esto es duro. Claro, es duro porque no oras. Es duro porque no oras. Hermana, es que el mundo, es que aquello, es que los compro. Claro, porque no hay oración. Porque, ¿quieres que te diga algo? Cuando tú comienzas a orar, tú pierdes un gusto por el mundo. Tú pierdes un gusto por lo de abajo.
Sí, 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 tú pierdes un gusto por lo de abajo. Tú quieres es orar, quieres ayunar, quieres servir a Dios. Y tú dices, gracias a Dios por esta casita que el Señor me dio. Y tú la disfrutas, pero no estás en mi casa. No, es tu pasión. Y aún en la casa tú estás limpiando. Oh Dios, que mi vida sea victoriosa. Oh Dios, que mi familia sea bendecida. Y te mantienes en una conexión. ¿Por qué? Porque cuando tú aprendes a orar en el Espíritu, hermano, es vivir en la presencia de Dios. Es vivir en esa conexión. Y tienes a Dios agradado, y ahí está Dios de parte tuya, y ahí está el Señor bendiciéndote, y ahí tienes problemas, dificultad, pero ahí está Dios fortaleciéndote, ayudándote, dándote la victoria. ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo? Señor, enséñame a hacer tu voluntad, enséñame a hacer tu voluntad, enséñame a hacer tu voluntad. Cuando Dios comenzó a separarme para esto de intercesión, un día yo le dije, vea Señor, y bueno, una charla con él. Me dijo, listo, yo lo voy a hacer. Te voy a dar lo que me estás pidiendo, pero necesito que comiences a liberarte de algunas cositas. Oiga, qué lindo Dios, que Dios nos hable. Listo, Señor, ¿estás dispuesta a soltarte de algunas cositas para lograr lo que quieres? Señor, sí. Hermanos, yo no quería salir del templo. Mis hijos estaban en ese momento en casa adolescente y decían, entre ellos, ¿qué le pasa a mi mamá? Mi papá viaja y ella ahí mismo al templo a la madrugada, porque yo comencé a conocer algo que nunca lo había experimentado. Y hubo un coro que marcó mi vida en ese tiempo: de gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco quiero saber más de ti. Y yo comencé a ver más presencia de Dios en mi casa, y en la iglesia que estábamos pastoreando, Central de Bucaramanga, el Espíritu Santo comenzó a derramarse. Dios comenzó a hacer maravillas, Dios comenzó a hacer milagros. 3 días cada mes mi esposo me puso como presidente de Dorcas. Y yo le dije, papi, permíteme cada mes tener 3 días de ayuno por los que no han recibido el Espíritu Santo. Mija, pero la gente si te aguanta ese trote, el que quiera, porque si no yo lo hago. Si mis compañeritas me acompañan, gloria, si no yo. Te estoy diciendo a ti porque eres mi esposo, pero ese es un reto que yo tengo. Y cada mes, hermanos, ¿quieren que les diga algo? Apenas estaba comenzando, porque teníamos los 3 días de ayuno, y terminando el ayuno el día jueves, martes, miércoles, el día jueves, el culto por recepción del Espíritu Santo. Y en ese tiempo estaba el pastor Jairo Restrepo con nosotros. Comenzando el culto, la gente entraba hablando en lenguas, el Espíritu Santo se derramaba. Una hermana, ella buscaba mucho el Espíritu Santo, me acompañaba, era una ancianita. Cuando una mañana la hija llama y dice, pastor, hermano Reinel, mi mamá Carmen falleció esta madrugada. Yo dije, ay Señor, esta anciana se fue sin la experiencia del Espíritu Santo. Me dio como tristeza. Cuando mi esposo fue al hospital, la hija sale y lo abraza y dice, hermano Reinel, imagínese lo que pasó. Mi mamá le dio un infarto a las 4 de la mañana, y mi mamá buscaba el Espíritu Santo, pero pasó algo. A las 4 de la mañana le da el infarto. Yo llamo a la ambulancia la recoge. Cuando íbamos con los paramédicos, las enfermeras, mi mamá ahí levantó la cabeza y se fue con el Señor hablando en nuevas lenguas. Dele ese aplauso al Señor. Hermanos míos, yo podría pasar. Una vez llegó un muchacho endemoniado y venía a los cultos y se hacía en la parte de atrás con ropa negra. Vivía donde un familiar de la iglesia y lo tenían por ahí en un cuarto. Y yo le dije un día, oye Leito, vamos a hacer algo. Este muchacho lo podemos liberar. Claro, porque el Señor vino a libertar a los cautivos. El Espíritu de Dios está sobre nosotros para libertar a los cautivos, para dar vista a los ciegos. Vamos a comenzar a orar. Le dije, Jairo, vamos a comenzar los 3, vamos a meternos y llegamos temprano. Señor, queremos ver a este chico Rafael libre, queremos verlo libre, queremos verlo. Y orábamos y el muchacho llegaba y se sentaba allá. Y nosotros comenzábamos antes del culto orando, en ayuno, clamando por él. Una noche mi esposo comenzó a predicar y la gloria de Dios, porque cuando en una iglesia hay oración no hay que forzar. A veces queremos que la gloria de Dios se derrame a punta de batería, a punta de piano. Gloria a Dios por los pianos, gloria a Dios por la batería. Pero en el siglo primero, en el día de Pentecostés, no había panderetas, hermanos, no había piano, no había, pero había gloria de Dios, porque había una gente que estaba clamando. Si ese aplauso es para Dios, denlo más fuerte. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Y esa noche mi esposo comenzó a predicar. Hermano,
El culto olía a cielo. Nadie que venía, ni la gente en conversa, salía lo mismo. Algo pasó, algo pasó, algo pasó. A veces queremos que Dios haga maravillas, pero no hay oración, no hay clamor. Llegamos a la carrera y un email. Esto no es un email. Si queremos mover a Dios en este tiempo, tiene que haber gente que sea capaz de bajarse, que sea capaz de que le cueste, como dijo Pablo, tengo dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en la gente. ¿Qué son dolores de parto? Son agonía, es un momento de sufrimiento. Hermano, hay momentos en la oración cuando estamos clamando por los perdidos que necesitamos tener esas oraciones de clamor, de súplica. Y con Jairo Restrepo, con el hermano de este muchacho, orábamos, clamamos. Él salía de Gran Ahorrar a las 5 de la tarde, me acuerdo, y de una vez llegaba al templo y yo bajaba Jairo y comenzamos a clamar. Ese domingo, ese grupo de alabanza cantando y eso, el Espíritu Santo ríguese. Porque claro, cuando buscamos a Dios tienen que pasar cosas. A veces decimos, uy, pero ¿por qué será que Dios no se mueve como se movía? Como leyó la hermana ahora antes del culto, de milagros, de maravillas en el libro de los Hechos. Y ay, ¿qué será que ahora no pasa? Claro, ¿cómo va a pasar? Si los cristianos estamos entretenidos, redes sociales, la mente recargada de una cantidad de cosas, y cuando venimos a orar no hay fuerza, no hay unción, no hay libertad. ¿Por qué? Porque estamos cansados. ¿Por qué? Porque el cerebro se está agotando por las redes sociales. Está comprobado científicamente lo que están haciendo las redes sociales. Están embruteciendo a la gente. Las redes sociales hay que saberlas manejar. A Dios gracias cuando las manejamos para bien. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo noble, todo lo buen nombre. Pero cuando las usamos para cosas que no glorifican a Dios, entonces claro, cuando venimos a orar estamos, aleluya, dame comida, dame Cuando tú tienes una mente libre, tú te vienes a este templo, Señor, para esta tu gloria. Allá en Palmira el templo es grandísimo. Y a mí me gusta. Cuando llegamos de Europa, casi un mes, y cuando yo llegué al templo me fui temprano y entré, yo le dije, ay Dios, cómo extrañaba esto, poder caminar por todos los rincones de este templo, pidiéndote gloria para este culto, pidiéndote bendición, pidiéndote derramamiento del Espíritu Santo. Y esa noche mi esposo, cuando estaba terminando de predicar, el muchacho satánico lo agarró el Señor Jesús desde atrás y con ropa negra y con cadenas se lo trajo, y el muchacho de rodillas, y nos vinimos un equipo y comenzamos. Ahora el Señor lo liberó, lo transformó. 4 o 5 años después yo voy a Venezuela, que me invitaron a un congreso de mujeres. Cuando yo llego, me dice, hermana Luz Marina, ¿se acuerda de mí? Rafael, soy el presidente de jóvenes de una iglesia, porque Dios hace maravillas. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Ahora, mis hermanos, 10 minuticos más, escúcheme. Orando en todo tiempo. Oye, cuando yo no entendía ese versículo, yo decía, oiga, ¿y a qué hora no come? ¿Y a qué hora se baña? ¿Y a qué horas trabaja? Y más cuando remata también por ahí, orar sin cesar. Yo, ay Dios, ¿qué es esto? Yo no entiendo. Entonces uno no puede trabajar, no puede hacer nada, orando. Pero es que la oración es un estilo de vida. Cuando tú aprendes a orar, hermano, esto es hermoso. ¿Por qué? Porque aún tú estás en el trabajo. Había una hermana, ahora es un tremendo pastor. Estaba separada prácticamente porque su esposo la dejó por una modelo de la ciudad de Bucaramanga. Y él tenía negocios en San Andresito, y y tenía mujeres como desnudas ahí en el José Ortiz. El binomio de oro, cada vez que iba a Bucaramanga, todos esos cantantes, él era el que conseguía el trago, las fiestas. Su esposa bautizada, pero muy floja. Un día la agarré y le dije, oye Marlene, ¿qué? Cuéntame, tu esposo. Que dijo, no hermano, no quiere nada conmigo, vive con esa mujer, va y se queda 2 veces a la semana a la casa. Hermana, hay mujeres que dicen, hermana, es que a mi esposo me lo tienen rezado. Pues téngalo orado. Alabanzas a Dios, créale a Dios, créale a Dios. Eso es lo que necesitamos. Le dije, Marlene, levántate. Ve, te ofrezco mis servicios, te voy a acompañar. Vamos a comenzar un programa de oración
para que el Señor te levante de esa perecita, de esa flojera, de eso de que la modelo que cuente, modelo que sea. Dios tiene todo poder. Él rompe cadenas, Él liberta cautivos. Y la lucha que tenemos no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades. Pero no es con espada para librar esta batalla, sino con su Santo Espíritu. Pero esas armas, si no oramos, no le echamos mano. Ay, qué miedo, qué susto. Bueno, comenzamos. ¿Sabe qué hacía esta mujer? Porque ella era secretaria de un jefe de una empresa allá. Y me decía, hermana, yo le decía, vea Marlene, haga una cosa, métase al baño. Por ratos métase al baño y agarre a orar allá. Y luego sigue entendiendo. Y cuando entraba al baño, las compañeras decían, pero esta Marlene, una entradita Marlene al baño, ¿qué cosa sería? Porque ella levantaba las manos, Señor, tú me vas a dar la victoria, tú me vas a dar la victoria. Todos los miércoles, ¿sabe qué hacía ella? Las 2 horas que le daban de almuerzo, como yo estaba con mi equipo en oración, ella venía. Y entonces, venga Marlene, y vamos a orar. Y comenzamos a orar y a orar y a orar por ella. Cuando ya estaba en victoria, comenzamos a orar por su esposo. Una noche, escuchen, yo tenía todos los viernes una vigilia. Entonces una noche, habíamos como unos 100 hermanos, eran las 11 de la noche, y sentí por el Espíritu Santo y le dije al grupo, necesito que nos ubiquemos alrededor del templo y vamos esta noche a usar la autoridad espiritual en la oración. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, lo que desatares. Si yo por el Espíritu de Dios, mire, la oración trae poder, autoridad. Por eso, hermanos, necesitamos salir de la oración primaria. Ayúdame, bendíceme. No, autoridad. Es que eso era lo que hacían los apóstoles. Autoridad, poder, unción. Más tiempo orando y resultados grandes se pueden ver. Y esa noche yo les dije, vamos a ubicarnos todos, cada quien donde quiera. Y de 11:30 a 12 todos vamos a orar por José Ortiz. Y vamos a derribar toda tiniebla, todo adulterio, porque ese hombre, toda lascivia, toda concupiscencia de él. Y la esposa estaba ahí, Marlene. Y por el templo se regaron esos 100 hermanos. Usted sabe lo que son 100 orando media hora, imagine. ¿Cuántas horas eran? 50 horas. Esas oraciones específicas basadas en lo que dice, si 2 en la tierra se ponen de acuerdo para pedir algo creyendo, lo recibirán. Hermanos, llegó un momento en que el Señor comenzó a manifestarse y el Señor me tomó. Y yo levanté mis manos y me salió un gemido. Ahora, en el nombre de Jesús, donde quiera que se encuentre José Ortiz, yo le ordeno a los espíritus de adulterio, de lascivia, que lo dejen libre ahora mismo, Señor. Donde esté, no le dejes tener paz, tranquilidad. Bueno, como una batalla espiritual. A las 12 terminamos la vigilia. Bueno, cada quien se fue. Al otro día Margot, la hermana de él, la llama. José dice, Marlene, anoche me pasó algo tan raro. Imagínate que estaba en un baile y estaba con mi compañera, la modelo, y estábamos en una tremenda rumba. Oiga, y a las 11:30 de la noche yo me fui a parar para bailar y me agarró una tembladera, me agarró un susto, me agarró. No pude, Margot, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y esta se zafa y le dice, ay, no, es que estábamos con la hermana Marinita, como habla ella, y con un grupo en oración por usted. Entonces esa vieja no me dejó bailar. Arremitió contra mí, enojado. Vamos a seguir. Como a los 8 o 15 días llega Margot y me dice, estoy triste, hermana Luz María. Le dije, ¿qué te pasó? No, es que imagínese, ya José comenzó a sentir que algo está pasando. Pero hermana Marinita, imagínese que esta mañana salió para Pozo Azul con un grupo de los amigos, amigas. Esos llevaban licor, esos llevaban de todo. Ay, hermana, yo pensé que iba a venir a la iglesia. Le dije, tranquila, el diablo está dando aleteos de ahogados. No me venga con desánimo. Vea, hermano, cuando hay un área que nació en mi vida, Señor, enséñame a orar, derrama espíritu de oración, auméntame la fe. Porque cuando tú estás orando por algo de verdad, que le crees a Dios que te va a dar la victoria, viene el diablo y te manda dardos. Él no se va a salvar, él no se va a liberar,
Él no va a cambiar. Entonces el diablo es metiéndonos desánimo. Pero como tú tienes autoridad espiritual por la oración, tú lo reprendes. Dice: hay poder en Jesús. Es por la fe, la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de la que no se ve. Es que cuando oramos hay que tener fe, hay que tener confianza de que, perdonen los amigos, bienvenidos, qué bendición, no estamos rezando. Es que yo recé hasta que tenía 13 años y recé una repetición de la repetidera. No, orar es acertar, orar es tocar el cielo, orar es mover la gloria de Dios a favor de nosotros. Apláudale. Gracias. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Yo le dije a Marlenitas, yo le dije: Margot, tranquila. Y ese día también me dice mi esposo: mija, dirige la escuela dominical. Y yo dije: espera y verá, diablo atrevido, que te voy a hacer otra. Ve, hermano, de verdad que cuando uno se va metiendo en esto, ahí uno dice: no puede ser que el enemigo esté haciendo tantas barbaridades con los seres humanos, que los creó Dios a su imagen y semejanza. No puede ser que la iglesia se tranquilice viendo al hijo perdido, hermana. Mi hijo está perdido, ore por él. No, aprende a tener dolores de parto, aprende a clamar. Créele a Dios que será arrebatado el botín del valiente, que será quitado el cautivo del tirano. Yo defenderé tu pleito, yo salvaré a tus hijos, dice Jehová de los ejércitos. Sustenta la oración con la palabra. Pero necesitas tiempo. Desconéctate del celular, de todo, y libra esa batalla. ¿Será que un soldado que está en un momento de guerra, será que puede entretenerse con el No, tiene que ir, tiene que ver. Hermanos, hay momentos en la oración que se necesita esto: guerrear, pelear. ¿Sabe por qué? Porque la lucha no es contra carne ni sangre, principados, potestades, y el diablo se quiere hacer poderoso y grande. Pero cuando tú y yo, bajo la unción y bajo la autoridad de Dios, con un buen espíritu de oración, el enemigo, ¿sabe qué dice la Biblia? Lo pone debajo de nuestros pies. Hermana querida, usted que anda quejándose, dice: ay, es que el diablo, es que yo estoy desanimada, es que... No, hermana, tú tienes que levantarte. Levántate de esas cenizas, levántate de esa incredulidad, levántate de esa pereza. Porque te tengo un secreto: cuando cayeron nuestros primeros padres, el Señor le dijo al hombre: con el sudor de tu frente trabajarás. A la mujer le dijo: con dolores de partes tendrás tus hijos. Y a la serpiente, ¿sabe qué le dijo? Te arrastrarás. Pero te voy a decir una cosa, serpiente: tú le vas a morder el calcañar a la mujer. Escuche, siempre lo hemos aplicado a la iglesia, y es verdad, porque la palabra iglesia es mujer. Entonces escuchamos mensajes, pero un día yo orando y leyendo, yo dije: pero aquí dice: y tú le morderás el calcañar a la mujer. Yo dije: mujer, y listo. Si a una persona le causa un daño acá en esta parte, no va a morir por eso. Botará un poco de sangre, se afectarán tendones, cojeará, a cualquier cosa. Entonces, serpiente, Satanás, tú le vas a morder el calcañar a la mujer. Y parece que la mujer, estática, que el diablo se atreva a morderme el talón. Le dijo: pero tranquila, mujer, que tu mujer le aplastarás. Y el Dios de paz aplastará a Satanás. ¿Cuánto lo creen en esta hora? ¿Cuánto lo creen en esta hora? El Dios de paz. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué? Si tienes el Dios de Israel contigo, el que abrió el mar en dos, el que derribó los muros de Jericó, es tu Dios. El diablo es un simple vencido que se las quiere dar de león. Y dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero esta mañana aquí está el león de la tribu de Judá. Y parte final. Esa mañana yo dirigí la escuela dominical, y lo primero, a la iglesia central de Bucaramanga, lo primero que les dije: hermanos, ayúdenme, regálenme todos, por favor, 3-5 minuticos de oración a favor de José Ortiz. Vean, necesitamos pedirle al Señor intercesión. Escúcheme, por favor. Pidan estrategias de oración.
No te quedes ahí, lo mismo. No, estrategia. Ay, como locos, no importa. Estrategia. Y Dios te va dando. ¿Por qué? Porque es que Dios, la oración es un potencial y la tenemos allá como solamente para que nos dé comida, para que nos dé techo, para cositas. No, esto es poderoso. Esto es tan grande que mira cómo Jesús oraba a la madrugada, en la noche. Ayunó 40 días antes de comenzar su ministerio. Esto hay que darle importancia, hermanos. Esto hay que darle importancia. Cuando tú no le das importancia a la oración, estás débil, estás cansada, estás sin ganas de nada. Pero cuando tú le das importancia, ¿por qué? Porque es que orar es hablar con Dios, es adorarlo, es glorificarlo, es decir, aquí estoy, ve, aquí está esta humanidad, pero tú eres espíritu, límpiame, santifícame. Señor, quiero ser como tú, de gloria en gloria te veo. Aprendí el gran secreto de morar en ti. Mi descanso es completo. Se va la depresión, se va la angustia y usted comienza a sentir la paz de Dios, que como un río de agua viva que va invadiendo tu corazón, tu mente. Te lo digo porque el día que enterramos a mi hijo, lo enterramos y al rato nos fuimos. Fue el hermano Vicente, fueron los hermanos de España, fue el presidente de la iglesia en Colombia. Y después de que lo enterramos, vamos a un restaurante a comer. El entierro fue a las 11 de la mañana. Todos a comer, estábamos en mesa comiendo con un grupo de hermanos que habían ido de otros países, comiendo. Y por la noche durmiendo yo dije, ay Señor, ya está segurito, ya está tranquilo. Y un día me llamó una hermana como a los 4 meses, me mandó un mensaje y me dijo, hermana Luz Marina, estoy pensando en usted. Como a los 5 meses, estoy pensando en usted, pobrecita, la tristeza que usted tiene que tener porque se le fue su único hijo. Le dije, hermana, estoy orando por usted. Le dije, mi reina, ayúdeme a orar para que Dios me dé fuerzas para seguir haciendo este trabajo donde quiera que me inviten, porque a veces de verdad es demasiado trabajo. Porque hermana, en cuanto a mi hijo, tengo una paz y una tranquilidad porque ya lo tengo segurito. Me quedan 3 más para asegurar, así que yo no estoy angustiada. Yo tengo la paz de Dios. La Biblia dice, la paz de Dios gobierna. Pero si tú no oras, no vas a creerle a Dios. Pero si tú oras, vas a permitir que la paz de Dios gobierne tu corazón. Esa mañana hice una oración con los hermanos, comenzamos a cantar, a alabar. Volvió y pasó lo mismo. Allá se iba a meter al Pozo Azul con el equipo, otra vez el susto. Gracias. Otra vez, hermano, el susto del muchacho. Conste que me pasaron otro micrófono. Alabanzas a Jesús. 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 Aleluya. Aleluya. Hermanos, otra vez vuelve y le pasa. Iba a entrar al agua y otra vez no pudo. ¿Sabe cuál fue la expresión? Esa vieja Luz Marina no me deja pecar. Él pensaba que era yo. Se salió del agua. Bueno, no nos dimos cuenta, pasó el día. Por la noche, recuerdo que Jairo Restrepo estaba dirigiendo el culto. Entonces dijo, ay, venga hermana Luz Marina, cántenos un coro, culto evangelístico. Bueno, yo pasé. Cuando fui a comenzar a cantar los coros, bueno hermano, vamos a alabar, vamos a glorificar. Yo veo que José Ortiz va entrando por el templo, todo lleno de cadenas, de anillos. Entró al templo, se sentó. En el tiempo mi vista estaba súper bien, estoy hablando de hace como 23 años atrás. Y entonces lo vi que se sentó. Y entonces le digo yo a la iglesia, hermanos, ¿se acuerdan? Como él no se dio cuenta porque oramos esa mañana. ¿Se acuerdan, hermanos, esta mañana Dios cómo se movió, los clamores? Pues quiero decirles que aquí tenemos victoria. A ver, todos vamos a cantar victoria. Y ahí el Señor lo tenía acorralado. Cuando mi esposo terminó de predicar, José Ortiz se vino, se entregó al Señor esa noche, luego se bautizó en el nombre de Jesús y ahora es un tremendo pastor. Alabanzas. Yo podría pasar, créamelo, la mañana contándoles a ustedes la cantidad de testimonios de lo que Dios hace cuando oramos. Por eso, grupo de intercesión, escúchenme, evalúen cómo están orando y qué resultados están viendo. Necesitamos ver resultados, porque si no vamos a entrar en un círculo vicioso, oración. No, ¿qué está pasando? Porque no hay victoria, no estamos en condiciones espirituales. Porque la Biblia sí dice, si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios.
Y todo lo que pidiéramos en oración creyendo lo recibiremos. Pero hay un perito: si hacemos las cosas que son agradables a Dios y su voluntad. Así que para poder guerrearla hay que estar limpio. Hay que estar, todo pámpano que en mí lleva fruto se limpiará. Y eso es lo que Dios quiere, que cuando tú vengas a guerrearla por tus hijos, estés en santidad. Porque si no, si estás con mentiras, con engaños, con amargura, resentimiento, el diablo se va a burlar de ti. ¡Ja! Mírala, es que librando una batalla ya contra mí, dice que reprendiéndome. ¿Y qué? Y cuando miente allá en el negocio, y cuando miente allá en la casa, y cuando está hablando y murmurando, mire la amargura que tienes. Tú no tienes autoridad para hacerlo, porque no vives para Dios. Pero cuando tú y yo vivimos para Dios, la obediencia nos trae autoridad espiritual y nos vuelve atrevidos en la presencia de Dios. Porque si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Ahora la parte final. Con perseverancia, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando en ello en el Espíritu con toda perseverancia. No me quiero ir sin citar esto de la viuda y el juez injusto. Esa parábola, mi hermano, el día que yo la encontré, la revisé, se me ha convertido en algo poderoso de lo que es perseverar en la oración. Porque a veces oramos 2, 3 veces. Ay, ya, pero yo he orado, Dios no responde, ¿qué pasa? No, ¿sabe por qué a veces Dios no nos responde en el momento? Porque es que, ¿por qué? Porque es que Dios quiere que después de que nos dé la victoria, hayamos tenido un conocimiento que es la oración y sigamos. Porque hay gente que llega: hermano, ore por mí, vamos a orar por esta necesidad. Y Dios dio la victoria, dio la sanidad, dio la salida, y la gente siguió lo mismo, perezosa y todo. Dios no quiere eso. Me pasó en Medellín una cosa. Dios, vea, cuando tú te conectas con Dios pasan cosas. Llegó una hermana: yo tengo ataques de epilepsia. Y cada rato soy profesora en el colegio, y resulta que me da el ataque de epilepsia. Y los compañeros dicen: pero tú que hablas de Dios, que eres cristiano, ¿qué hago, hermana? Le dije: ¿sabes qué? No tengo la respuesta ahora, te la doy el martes. Entonces al martes yo comencé a orar esa mañana: Señor, ¿qué le digo a Livia? ¿Qué le digo? Dame. Y Dios me dio algo. Le dije: ve, Livia, y el Señor me ha puesto que te hagas 5 ayunos. 5 ayunos. Y en el último ayuno yo te voy a acompañar, y ese día te voy a ungir con aceite. Eso fue lo que Dios me dijo que hiciera. Le dije: pero vas a hacer ayunos donde te vas a desconectar solo. Y dijo: listo, hermana. Entonces cuando hizo el primer ayuno me dijo: bueno, hermana, ya hice el primero, que hago el segundo. Le dije: tú le vas a decir en el segundo ayuno, no solamente sáname, Señor, que yo quede con una experiencia de oración para toda la vida, para beneficiar tu obra, que no sea solamente el milagro. Y Dios quiere que te metas ese tiempo para que lo conozcas más, que no corras, y que le digas: enséñame a orar, que leas la palabra, que en el templo solita tú le digas: quiero sabiduría en la oración, quiero deleitarme más. Hermano, dicho y hecho como Dios me lo había dicho. Al quinto ayuno yo me dijo: hermana, ya falta el quinto. Listo, te acompaño. Yo llegué, yo casi nunca, créamelo, casi nunca yo unjo a una persona. No, yo no. Yo sé que eso es de pastor, pero yo escuché a Dios. Ese día yo no se lo dije ni a mi esposo, a nadie. Después fue que testifiqué el milagro y lo cuento. Conseguí aceite, le dije a mi esposo: papi, tengo un ayuno, compromiso. Ah, listo, él se fue para la sede. Y ese día, como 5 de la tarde, yo ungí a esa mujer. Las 12 del día oramos, ayunamos, la ungí. El Señor la sanó. El Señor la sanó de sus ataques de epilepsia. Nunca más le volvieron a dar. Y sabe que es lo más lindo, que esa mujer comenzó a crecer en la oración. Y un día me dice: hermana, imagínese que me nombraron en la iglesia líder de intercesión. Le dije: claro, eso es lo que Dios quiere, que la experiencia que tuviste de ese tiempo ahora la lleves a que ayudes a esa iglesia y a esas mujeres en oración. Así que si estás viviendo un problema, una situación, conoce a Dios a través de la oración. No corra, Dios, el milagro ya. Porque seamos sinceros, ¿verdad que nosotros oramos y quisiéramos ya, express? Tipo microondas, que hundimos y ya. Con Dios no es express. Con Dios a veces hay que esperar. Pero esa espera, no te ponga, la espera desespera, se dice en Colombia.
No te dejes desesperar. Pero ¿por qué no? No, gracias, gracias. Cuando vas a dar la victoria, gloria a Dios, gracias, Señor, que yo crezca en este proceso, que yo crezca, que yo te conozca. Lee la palabra, aliméntate de textos de la palabra, para que cuando el Señor te dé la victoria, salgas una persona fuerte en la roca, con experiencias hermosas para ayudar a otros. Bendito sea el Señor. Esta mujer, la viuda, llegó. San Lucas capítulo 18. Señor juez, hazme justicia de mi adversario. Resulta que en ese tiempo la Biblia dice que había un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y el hombre era malo. Y tenía un siervo y le dijo: vea, aquí tengo mi oficina, conforme a la costumbre de su tiempo. No vamos a decir la oficina del siglo XXI. Depende del cliente que llegue a solicitar la ayuda, así mismo tú lo dejarás. Sí, señor juez, ¿como qué? Vea, por ejemplo, si viene una viuda por ahí desgreñada, pobre, porque dicen que el pasajero se conoce por la maleta, entonces a esa yo no le voy a hacer justicia, porque yo lo que necesito es que me pague. Entonces yo no voy a recibir a cualquiera. Por eso dice, era malo, ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Pues ¿quién ha dicho que precisamente la cliente que llega es uno así? No la dejaron entrar al lugar. Salió el siervo y le dijo: ¿qué quiere, señora? Que el juez me haga justicia. No, señora, usted no puede entrar. Y comenzó a gritar desde la puerta: señor juez, hazme justicia a mi adversario, señor juez. No le prestaba atención. Pero me fascina y le doy gracias a Dios en el momento que encontré el proceso de lo que vivió la viuda. ¿Y sabe cuál fue? Se dio a la tarea de buscar la casa del juez donde vivía. Y a las 5, antes de las 5 de la mañana, cuando la lámpara del juez, conforme a la costumbre de su tiempo, se prendía, la mujer estaba al lado allá: señor juez, hazme justicia a mi adversario, señor juez, hazme justicia a mi adversario. Nada. Espera y verá. Le caigo por la noche. Volvía en la noche. Se iba caminando. No tenía esos carrazos que tienen acá. A pie. En medio del polvo. Con una necesidad muy grande. Se iba. La primera voz que el juez escuchaba era la de la mujer. Antes de las 5 de la mañana. Y la última voz, antes de acostarse, otra vez la viuda ahí: señor juez, hazme justicia de mi adversario. No le prestaba atención. ¿Sabe qué hizo? El último recurso que optó: espera y verá. Él tiene que salir caminando. Y sabe, ella se metía en medio de la multitud. Y cuando el juez iba caminando, le salía al encuentro, se le tiraba y se le pegaba de la túnica: señor juez, hazme justicia a mi adversario, señor juez, hazme justicia. Hasta que un día el juez dijo: aunque yo ni temo a Dios, ni respeto a hombre, por cuanto esta viuda me tiene, como decimos en Colombia, hasta aquí, le voy a hacer justicia. Eso es lo que dice San Lucas 18, ¿no? Le voy a hacer justicia porque me tiene hasta aquí. Entonces el Señor, tan bello que todo lo aprovecha para que la iglesia se edifique, aprovechó esa parábola y dijo: y no le haré yo justicia a aquellos que claman noche y día. Dele un aplauso al Señor. Estén de pies, por favor, hermanos. Y no le haré justicia a aquellos. Pero escúchame esto. El texto siguiente, ¿sabes cómo termina esa parábola? ¿Y será que cuando el Hijo del Hombre viniere a la tierra hallará fe? Ahí concluye. Eso quiere decir que la fe se ha perdido. ¿Quieres venir a este altar por un momento? Número 1, pídele perdón al Señor por el tiempo que has desperdiciado. Has intentado dar soluciones a tu manera, como te parece, y has fracasado. Pero en esta mañana de este gran congreso, el Señor está haciendo un llamado a que aprendamos a orar. Hermano, hermana, hay un secreto en la oración: la humillación.
Si mi pueblo se humillare, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se apartaren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gracias a Dios por la oración. El Señor ha desbaratado muchas veces las artimañas del enemigo contra nosotros. ¿Cuántas veces el diablo se ha querido destruirte? Pero la oración de tu misionero, de la esposa de tu misionero, del grupo de intercesión ha desbaratado la obra del enemigo. ¿Qué tal si en esta mañana, iglesia de Curazao, todos unidos, dile al Señor que te enseñe a humillarte ante la presencia de Dios? Hay gente que dice: no, yo no me humillo ante nadie. Humíllate ante Dios. ¿Sabe qué te dice Dios esta mañana? Si mi pueblo se humillare, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. Amigo que estás aquí, ¿quieres que oremos por ti? No sé qué problema estés viviendo, no sé qué situación. No busques soluciones sin Dios, porque no te va a salir nada bien. Dios es la solución. Dios es la salida a todo. Dios es la paz, es la tranquilidad. Iglesia, renuévate en la oración. Levante la mano los hermanos que están allá y comiencen a orar. Dígale: Señor, perdóname, he desperdiciado mi tiempo. Perdóname, Señor, porque he hecho oraciones de verdad que ni siquiera han subido al techo. Quita mi orgullo, quita mi altivez, Señor. Enséñame a orar. Señor, yo quiero ver tu gloria en mi vida. ¿Cuántos quieren esto? Yo quiero ver tu gloria en mi casa. Yo quiero ver tu gloria en el liderazgo que me regalaste, en ese cargo. Yo quiero ver tu gloria en escuela dominical. Yo quiero ver tu gloria en alabanza. Yo quiero ver tu gloria en Dorca. Yo quiero ver tu gloria en evangelismo. Dígale: Señor, yo quiero ver tu gloria en Curazao. Hermano, Dios te quiere usar en esta isla. No necesitas teología para orar. No necesitas una maestría. Un corazón dispuesto a comenzar una vida de oración profunda. Bendito Dios y Padre celestial, Dios todopoderoso. A ver, hermanos, que se escuche esa oración, que se escuche, así como se escucha el canto. A ver, clámale, clámale, clámale. Yo no te pido esta mañana que clames por mí, te estoy pidiendo que clames por ti. Dile al Señor que te saque de esa pobreza espiritual de oración que tienes.